Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. En el Evangelio según Lucas, en su capítulo 1. Lo cierto es que nunca pensé que predicaría aquí con ustedes este libro, o al menos no sistemáticamente. Terminamos Judas y tampoco creí que lo iría a terminar con ustedes. Y hoy vamos a comenzar a escudriñar este evangelio que he estado compartiendo ya en otras iglesias. En otras iglesias ya llevamos alrededor de 30 y tantos sermones, creo. Y hoy vamos a comenzar este precioso evangelio, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie para dar lectura a los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pueden tomar su asiento y vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre nuestro, cuya sabiduría sobrepasa en mucho la nuestra, una sabiduría infinita que no alcanzamos, Señor, a comprender, pero que te has complacido en dejarnos contemplar, al revelarte por medio de tu palabra, Señor, en la faz de tu amado Hijo, Jesucristo de Nazaret, por medio de quien ahora podemos acercarnos, Señor. Tenemos libre entrada ante tu trono, un trono de gracia para todo aquel que se acerca a través de tu amado Hijo, Señor, quien dijo ser el camino, la verdad y la vida. Señor, concédenos el día de hoy el poder afirmar nuestra confianza en las cosas que hemos conocido, en aquellas cosas en las que hemos sido ya instruidos, oh Padre, aquellas verdades que han sido atesoradas en nuestros corazones, oh Padre, aquellas gloriosas verdades que tú has querido, Señor, mostrar a muchos de los que aquí estamos reunidos el día de hoy, en esta mañana, Padre. Concédenos gracias, Señor, para deleitarnos en tu presencia, para deleitarnos en ti. Da de nuevo, Padre, permite que haya libertad entre nosotros el día de hoy, para que tu palabra sea expuesta y que tu Santo Espíritu sea, Señor, quien dé convicción en nuestras vidas de la realidad de la vida, muerte y resurrección de tu glorioso Hijo, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y que aún esta misma convicción, Señor, pueda aún producir un mayor peso en los corazones y en las conciencias, Señor, de aquellos que hasta el día de hoy siguen rechazando, Señor, la veracidad de la gran historia, de la más grande de las historias jamás contadas, Señor. Redarguye, te lo rogamos, y convence de pecado, justicia, juicio, Señor, a aquellos que aún siguen muertos en sus delitos y pecados, aquellos que aún se encuentran bajo tu justa y santa ira, y aún fortalece la fe de tu pueblo, Señor. Fortalece y anima, Señor, la confianza de cada uno de tus amados hijos, oh Padre. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor. Y como siempre, Padre, que tú seas en todo ello grandemente glorificado. Amén, Señor. Amén.
Los primeros 4 versículos que nos disponemos a meditar un poco el día de hoy corresponden a lo que se consideraría como una especie de prefacio de la gran obra que es todo este precioso evangelio, el Evangelio según Lucas. Obra que forma, digámoslo así, el primer tomo de 2 del trabajo de este hombre de Dios, puesto que Lucas no solo escribió este evangelio, sino que él también es el autor del libro de los Hechos que tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Y en estos primeros 4 versículos, hermanos, hoy quisiera simplemente poner delante de ustedes 3 aspectos que podemos reconocer a través de ellos. En primer lugar, el tema que Lucas se dispone a abordar a través de todo su escrito. En segundo lugar, conoceremos algo acerca de Lucas, el autor de este escrito. Y en tercer lugar, concluiremos con el propósito que Lucas nos presenta al haber redactado y al haber investigado todas estas cosas y haberlas puesto para que aún hoy en día nosotros podamos ser edificados, conociendo y entendiendo la gloriosa obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermanos. 3 puntos entonces simplemente. El tema de esta carta que veremos a través de este prefacio, el autor y el propósito de esta preciosa obra, hermanos. Así que para comenzar con el tema, hermanos, me gustaría introducirnos hablándoles de un personaje de la antigua Grecia, un filósofo, mejor dicho. Se trata de un hombre llamado Diógenes, o conocido como Diógenes de Sinope. Este hombre formó parte de lo que se conoce como la corriente filosófica de los cínicos, una palabra latina que significa perros. Así se les conocía a ellos, o así se les decía en un sentido, por causa de las prácticas que solían mantener ellos. Este Diógenes, se cuentan varias anécdotas acerca de él, más que sus pensamientos. Lo que se tiene abundantemente acerca de él son muchas de las anécdotas en su vida, en su diario caminar. Se dice que este era un hombre que buscaba vivir lo más austero posible, lo más en la austeridad, en la mayor austeridad posible. Sus posesiones se dice que solamente consistían en un manto, una especie de zurrón o bolsa y un báculo. Antes de eso tenía también un cuenco con el cual tomaba en muchas ocasiones un poco de agua, pero se dice que una vez o en una ocasión en la que vio a un niño que era pobre tomar agua usando sus propias manos, decidió que era muchas las posesiones que traía consigo y se deshizo de ese cuenco. Se dice que este hombre solía vivir o dormir no en una casa como muchos de nosotros o como se hacía incluso en aquellos días, sino en una especie de barril o tonel. Este es nuestro personaje, un tanto excéntrico, con ideas igualmente excéntricas. De hecho, hay una anécdota que se recoge con respecto a un encuentro que en alguna ocasión tuvo con el propio Alejandro. Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Se dice de esta anécdota que estando Diógenes en Corinto, durmiendo en ese tonel, al llegar Alejandro a la ciudad con todo su ejército, la población entera fue a recibirlo. Pero Diógenes se mantuvo indiferente a la pompa de este emperador. Entonces, fue el propio Alejandro Magno quien, conocedor de la fama del filósofo, buscó a Diógenes. Fue Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, al lugar mismo donde se encontraba Diógenes sentado tomando el sol. Y al llegar Alejandro delante de Diógenes, se para delante de su presencia y le dice: quería demostrarte mi admiración. Pídeme lo que tú quieras. Puedo darte cualquier cosa que desees. Ante lo que Diógenes dijo: por supuesto, no seré yo quien te impida demostrar tu afecto hacia mí. Querría pedirte que te apartes del sol, que sus rayos me toquen es ahora mismo mi más grande deseo. Este era Diógenes, hermanos, un cínico. Por eso es que la palabra hoy en día se aplica a ese tipo de carácter.
Pero la anécdota más importante que quiero yo traer a sus mentes el día de hoy no es esta, sino que algo que él solía hacer. Se dice que con ese aspecto excéntrico que lo caracterizaba, solía andar por las calles a plena luz del día, a la plena luz del sol, con una especie de lámpara o linterna en la mano, alumbrando los rostros de los hombres que se presentaban delante de él. Y cuando le preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué haces eso, Diógenes? La respuesta que él solía dar es la siguiente: estoy buscando a un hombre. Estoy buscando a un hombre. Entendiendo que a lo que se refería es que él estaba en la búsqueda de un hombre verdadero, de un hombre justo, del hombre perfecto, digámoslo así. ¿Acaso Diógenes encontraría a este hombre? ¿Acaso realmente llegaría el día en que él podría encontrar a tal hombre con su linterna en mano? 4 siglos después, hermanos, del periodo en el que este filósofo habitó sobre la faz de esta tierra, en Lucas 2, versículos 25 al 32, se nos dice de otro hombre, quien precisamente encontró a este hombre, al perfecto hombre, al justo, al honesto, Simeón. Dice el texto: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquel perfecto hombre que Diógenes había estado buscando durante tanto tiempo, estaba ahora ahí como un pequeño bebé en el templo de Jerusalén. Y Simeón nos testifica de la realidad, de la presencia de este quien es el hombre, hermanos. No uno de los hombres. Él es el hombre. Él es aquel de quien el apóstol Pablo habló en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, refiriéndose a él como el postrer Adán. El primer Adán, hermanos, fue el primer hombre creado sobre la faz de la tierra, pero este primer hombre fracasó. No fue capaz de llevar a cabo la labor que Dios le había concedido, le había dado. Él lo arruinó absolutamente todo. Y desde entonces la humanidad estaba en la espera de uno que había sido prometido. Génesis 3:15. Uno a quien Dios lo llama la simiente prometida, la simiente de la mujer. Este tendría que ser el perfecto hombre. Y siglos tuvieron que transcurrir antes de que el segundo Adán, llegara a habitar entre nosotros, hermanos. Lo cierto es que la Biblia enseña que ni uno de nosotros es justo. Todos hemos pecado. Nuestras naturalezas han sido corrompidas. Pero Lucas se dispone a narrarnos, a través de su escrito,
la llegada de el perfecto hombre. Y esto es lo que se nos enseña en el Evangelio según Lucas. No solo nos enseña Lucas que Jesucristo vino siendo verdadero hombre, pero que Jesucristo vino como perfecto hombre en todo, en el más pleno sentido de la palabra, hermanos. Ese es el énfasis de este precioso Evangelio, hermanos. Lucas lo que se propone es mostrarnos al Dios eterno, vivo, verdadero, encarnado. A aquel que, siendo verdadero Dios, llegaría a ser también verdadero hombre, hermanos. De hecho, hay un texto que es el texto clave en todo el Evangelio de Lucas, que se encuentra en el capítulo 19, hermanos. En su versículo número 10, podríamos decir que si queremos resumir en un solo enunciado, en una sola oración, la esencia y la sustancia de todo este precioso texto, de todo este escrito, podríamos decir que se encuentra en solo este versículo, hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este solo versículo, hermano, nos habla acerca de la esencia de este evangelio. Ahí encontramos este resumen de todo el contenido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese título, Hijo de Hombre, es el título que nuestro Señor Jesucristo se atribuyó a sí mismo una y otra vez, constantemente. Cuando Él hablaba acerca de sí mismo, Él hablaba como el Hijo del Hombre. Y a diferencia de lo que pudiéramos pensar, no hace alusión solamente a su humanidad, pero hace alusión a su perfecta divinidad, a su plena divinidad, viniendo a habitar entre nosotros en carne. Esa es la esencia de este precioso título. Por eso es que podemos decir que a través de ese versículo encontramos el resumen de todo el contenido del Evangelio. Ahí se nos describe que es Jesús, siendo verdadero Dios, quien vino a ser verdadero hombre y con un propósito en particular, a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En el prefacio, de hecho, regresando a Lucas 1, Lucas comienza su escrito con estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Una traducción alterna a este primer versículo sería: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que entre nosotros se han cumplido. Y esta traducción es un tanto más literal al original griego, porque está haciendo un énfasis en el cumplimiento de aquellas cosas de las que Lucas dice, ya hemos sido testigos. Todo ha sido traído a su pleno cumplimiento. Esa palabra tiene una fuerza. Es la forma verbal de un sustantivo que se dice pleroma en el griego. La plenitud de todas las cosas, la llenura de todas las cosas. Lucas está diciendo, todo esto ha sido plenamente establecido. Todo esto ha sido traído a su pleno cumplimiento. ¿Y de qué estaba hablando? De la llegada, de la encarnación, del Mesías prometido. Es lo que el apóstol Pablo enseña en Gálatas 4. Cuando él escribe estas palabras en su versículo número 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. De manera, hermanos, que Lucas se va a encargar de narrarnos cómo es que ocurrieron estos acontecimientos, cómo es que se llevó a cabo el pleno cumplimiento de estas cosas, cómo es que esta promesa fue cristalizada en la venida del Mesías, de Jesucristo, de ese bebé que Simeón pudo contemplar y a quien él llamó la salvación del pueblo de Israel, luz para los gentiles. Esto es lo glorioso de este precioso evangelio, hermanos. Lucas entonces nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el Mesías de Dios, el hombre ideal que vino a identificarse con la humanidad y a ser el Salvador de ella.
Él va a trazar la experiencia de Jesús a través de toda su vida. Él nos dará a través de su evangelio la genealogía de Cristo y la remontará incluso hasta Adán mismo. Nos va a hablar del nacimiento, de la promesa del advenimiento de nuestro Señor, de aquel ángel presentándose ante María. Nos va a hablar del nacimiento de Jesucristo, los ángeles apareciéndose a los pastores, proclamando la gloria de Dios y la paz que ahora hay para con los hombres. Nos va a narrar la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a describir su obra. Cuando comienza después de haber sido bautizado en las aguas del Jordán y después de haber sido llevado a la tentación en el desierto, sus milagros, su forma de hablar, su gracia, su misericordia, su ternura, su amor, su santidad, su pasión, al dirigirnos hacia la cumbre misma del Calvario cuando entrega su propia vida para cumplir con su propósito y traer salvación a todo un pueblo, hermanos. Este es el gran tema de este precioso evangelio, hermanos. Lucas nos describe a Jesús como uno que participa plenamente de la humanidad, uno que es salvador de toda clase de personas. Veremos a través de este evangelio que Él daba salvación a judíos y a samaritanos. Él traía salvación aún a aquellos paganos que adoraban a falsos dioses. Él salvaba a hombres y a mujeres. Él salvaba a publicanos y a fariseos. Él vino a traer salvación a ricos y a pobres. Este es Cristo. Este es el perfecto hombre, quien verdaderamente vino a salvarnos de la miseria en la que nos encontrábamos, hermanos. Un Salvador universal, pero individual, particular. Uno que vino a traer salvación a todo un pueblo, pero que siempre se acercó en lo personal a cada uno de sus escogidos. Y es algo que aún en nuestros días sigue haciendo, hermanos. Él sigue llamando a cada uno de sus ovejas por su propio nombre. Él sigue revelándose al corazón en lo particular de cada uno de los que Él se había predispuesto a rescatar, a salvar, desde antes de la fundación de todas las cosas. Este es el gran tema de este precioso evangelio, hermanos. Y es Lucas quien tuvo el gran privilegio de ser usado por el Santo Espíritu para redactar toda esta clase de anécdotas, toda esta clase de acontecimientos y hechos que hoy podemos nosotros leer, escudriñar y aún deleitarnos en todos ellos. Pero ¿quién es este Lucas, hermanos? Damos por sentado a Lucas como el autor y no voy a tomar el tiempo aquí para explicar por qué es que algunos dicen que él no es el autor. Vamos a dar por sentado que Lucas es el autor de este evangelio. Pero ¿quién es este Lucas, hermanos? Hay muy poco que se nos dice acerca de este hombre en las Sagradas Escrituras. Y esto es significativo, hermanos, porque de hecho los 2 tomos que él escribió en su conjunto abarcan casi la tercera parte del total del Nuevo Testamento. Incluso Lucas con estas 2 obras escribió más que el propio apóstol Pablo. Más aún, podemos destacar también que su evangelio es el más extenso de los 4 que tenemos en la Biblia, hermanos. Por lo que en primera instancia, algo que podemos discernir a la luz de esto, y los únicos 3 versículos que nos mencionan su nombre, es que este Lucas, hermanos, ante todo, era un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un cristiano cuyo carácter resalta su humildad y resalta su fidelidad. ¿Por qué su humildad, hermanos? A pesar de que él escribió todo este evangelio y todo el libro de los Hechos, en ningún momento se refiere a sí mismo, excepto en este prefacio. ¿Y cómo se refiere a sí mismo solamente? Observe lo que dice en el versículo 3. Me ha parecido también a mí. Es todo lo que él menciona acerca de su propia persona.
Es todo lo que leeremos en todo el Evangelio acerca de Lucas, cuando él se refiere simplemente por medio de ese pronombre, a mí. De ahí en más no encontraremos absolutamente nada más acerca de este varón. Esto nos lleva a meditar un poco y aplicar algo aquí ya, hermanos. La humildad. Juan el Bautista lo expresó con estas palabras: es necesario que él, refiriéndose a Cristo, crezca para que yo mengüe. Ese es uno de los principales propósitos que los cristianos deberíamos de tener en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. La humildad es lo que debería de caracterizar a todo hijo de Dios, a todo verdadero cristiano. Es el orgullo lo contrario, y el orgullo fue lo que movió a nuestros primeros padres a desobedecer a su Creador. Ellos quisieron ser semejantes a Dios, quisieron ser como Dios. Fue la tentación que puso Satanás delante de Eva. Y desde entonces nosotros, los seres humanos, somos por naturaleza orgullosos. De manera que cuando Cristo hace una obra en el corazón de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña, es el orgullo una de las primeras cosas que van a comenzar a ser mortificadas en nosotros. De hecho, para poder gozar de la salvación es necesario humillarnos, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra incompetencia de ganarnos cualquier cosa delante de Dios. El hombre por naturaleza tiende a tratar de hacer buenas obras, tratar de jactarse delante de Dios, tratar de ganar a través de sus propios méritos el favor del Dios omnipotente, del Dios justo, del Dios santo. Eso es lo que caracteriza a las religiones creadas por los seres humanos. Llámele como le quiera llamar: catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová. Todas las religiones creadas por los hombres tienen en común el orgullo, obras. Pero el cristianismo, la verdadera religión, hermanos, porque podemos llamar al cristianismo una religión, pues la Biblia lo llama una religión. Sé que muchos tal vez nos hemos confundido con las buenas intenciones de algunas frases que mencionan en el evangelicalismo moderno, que dicen: Jesucristo es relación y no religión. No, hermanos. El cristianismo es una religión, la verdadera religión. Y lo que distingue a la verdadera religión, el cristianismo, de las otras es nuestra humillación, nuestra incapacidad. Esto es lo que nos revela el Evangelio, y por eso es que es tan ofensivo a los oídos de las multitudes, porque les hace ver que ustedes y que yo no podemos hacer absolutamente nada para heredar la vida eterna. De manera que el orgullo es algo contrario al carácter cristiano, hermanos. Y es una de las cosas que como cristianos tenemos que buscar esforzarnos en que se produzca cada vez más en nuestras propias vidas. Vestirnos de la humildad, hermanos. De hecho, más adelante encontraremos con varios pasajes en los que a menudo nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos a vivir con humildad. Y por humildad no entendamos pobreza económicamente hablando. Jesucristo hablaba de la humildad del corazón, de la sencillez del corazón, de no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos. Colosenses 3:3 nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el carácter de un verdadero hijo de Dios, la humildad. Pero este Lucas no solamente era un hombre humilde, hermanos, sino un hombre fiel. Vamos a ver los únicos 3 pasajes en donde se menciona el nombre de Lucas en todo el Nuevo Testamento. Colosenses 4. Versículo 14. El apóstol Pablo está concluyendo ya su carta. Y dirigiéndose a los colosenses dice en el versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas
el médico amado, es llamado por Pablo aquí. Y si vamos a la carta de Filemón, en su versículo número 24, el apóstol vuelve a mencionar a Lucas. Dice Marcos, desde el versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Por medio de estos dos textos ya tenemos algo de conocimiento acerca de la persona de Lucas. Era un médico, era un doctor de profesión y era un colaborador del apóstol Pablo. Podemos entender que era uno que acompañaba al apóstol Pablo, un misionero con el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos discernir esto? Hay otro texto más donde, aunque no se menciona a él, en el libro de los Hechos, entendemos que Lucas viajaba con el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, hay un detalle importante. Si nosotros entendemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, a partir del versículo 9 hay un cambio en la forma en la que Lucas está escribiendo este libro. Dice allí, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Por qué es significativo esto, hermanos? Si ustedes leen a partir del versículo 8 hacia atrás, del capítulo 16, ustedes verán y podrán darse cuenta del detalle de que todos esos versículos fueron escritos en tercera persona. Lucas hablaba de ellos, de los demás. Pero a partir del versículo 9 y 10, él comienza a incluirse, comienza a hablar en primera persona. La narrativa tiene un cambio. Eso significa que Lucas se encontraba con el apóstol Pablo en el inicio de ese su segundo viaje misionero. Y desde entonces se nos relata cómo es que Lucas acompañaba al apóstol Pablo a través de las diferentes adversidades, circunstancias y aventuras que de alguna manera tuvo que vivir el apóstol de los gentiles, hermanos. Entonces entendemos a la luz de estos textos que Lucas fue un seguidor de Cristo. Uno cuyo oficio, antes de conocer la gloriosa redención, era el ser médico. Pero que cuando escuchó la voz del buen pastor, cambió su oficio como médico de los enfermos, digámoslo así, físicamente hablando, por uno de médico de almas. Yendo en pos del apóstol mismo, del apóstol Pablo, acompañándole en sus viajes y en las diferentes circunstancias y adversidades. Un hombre que al igual como apóstoles como el apóstol Pedro, dejó su vida, digámoslo así, para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, para hacer la obra del Evangelio, hermanos. Pero hay un detalle muy en particular que quiero destacar. En Colosenses 4, versículo 14, Pablo no solamente lo llama médico, lo llama médico amado. Médico amado. ¿Por qué el apóstol Pablo se expresaría así de este hombre? Hay un tercer texto donde aparece su nombre, en 2 de Timoteo. En el capítulo 4, versículos 5 al 11, el apóstol está escribiendo su carta de despedida. Él está prisionero en Roma, en una celda fría, húmeda, como eran en aquellos días para las personas que iban a ser ejecutadas. Era una especie de hoyo, cisterna, que ya no cumplía las veces de cisterna como tal, porque ya no tenía agua, pero ahí es donde encerraban a los prisioneros en espera de la ejecución. Y en ese contexto el apóstol Pablo está escribiendo esta preciosa carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y él le dice a Timoteo,
Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Versículo 11, hermanos. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Hay mucho que podríamos extraer de esa expresión, hermanos. Pero la esencia es el carácter fiel de este hombre. Un hombre que amaba a Cristo, pero que lo mostró a través de sus hechos. ¿Por qué es que Pablo hablaba de Lucas como el médico amado? Porque este hombre era fiel. Porque este hombre era un servidor del Señor. Porque este hombre, desde el momento en que comenzó a acompañar al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, al principio de su segundo viaje misionero, lo acompañó hasta el mismo día en el que estaba ya cercano a ser ejecutado. Esto es algo que también debe de caracterizar a todo hijo de Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24:13 dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es una de fidelidad. Es muy fácil vivir la vida cristiana como el personaje del peregrino llamado el Señor Conveniencia. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay angustia, cuando no hay aflicciones. En ese momento todos pudiéramos ser cristianos sin ningún problema. Pero lo cierto es que la vida cristiana es una que tendrá que saborear constantemente luchas, pruebas, aflicciones, persecución. La pregunta es si nosotros verdaderamente seremos fieles en medio de tales tormentas, de tales tempestades. El verdadero hijo de Dios no es uno que vuelve la espalda justo cuando comienza a arreciar la tormenta, sino que es uno que dobla sus rodillas, se humilla y se aferra a la gracia de Dios en Cristo en esos momentos. Es uno que se da cuenta de su debilidad, pero que al mismo tiempo es capaz de contemplar la grandeza, el poder, la majestad, el señorío de aquel que prometió llevar todas las cosas hasta la consumación. Oh, amada iglesia, cuando meditaba en esta aplicación, me gozaba y me deleitaba por causa de las tormentas que hemos tenido que enfrentar estos días. Porque si algo ha revelado es que este pueblo se encuentra firme, que este cuerpo ama a Cristo, que este pueblo desea glorificar al Señor por sobre todas las cosas. Y como se nos compartía ayer, hermanos, no tenemos ni idea si esta será la más fuerte de las aflicciones que tendremos que enfrentar. Es probable que tengamos que enfrentar peores circunstancias, peores adversidades, pero el cristiano es uno cuyo carácter debe perseverar, debe permanecer en fidelidad. Así que hoy seamos exhortados por Lucas, el médico amado, a ser fieles, a perseverar y a ser fieles, pero sobre todo fieles a aquel que nos compró, a aquel que nos amó, a aquel que se dio a sí mismo y que entregó su sangre por causa de nosotros, hermanos. Este es Lucas, amados hermanos, el médico misionero amado por Pablo. Pero a la luz del prefacio, hermano, no solamente podemos discernir que este hombre era un hombre humilde, un hombre fiel. No solamente podemos entender o conocer de Lucas que era un médico y que cambió la medicina en un sentido por el bien de las almas,
Pero a la luz del prefacio, hermanos, se nos enseña algo sumamente importante respecto de Lucas. Era también un historiador. Observen una vez más el prefacio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh Teófilo. En estas palabras, hermanos, discernimos la labor que Lucas llevó a cabo. ¿Cómo es que Lucas escribió este precioso evangelio, hermanos? Lucas era un historiador, un investigador sumamente diligente. Lucas fue a las fuentes. Él habla de aquellos que vieron todo con sus propios ojos. Es cierto que Lucas no pudo contemplar al Cristo resucitado. Él conoció la gloriosa salvación como muchos de nosotros por medio de la predicación de otros. Pero sin embargo, él se dio a la tarea de llevar una ardua labor de investigación. Él entrevistó a personas, él habló con aquellos que eran testigos oculares de la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor. De hecho, yo estoy de acuerdo con muchos comentaristas al creer que uno de esos testigos bien pudo haber sido la propia María. ¿Cómo es que Lucas tendría detalles tan precisos, tan minuciosos de aspectos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que Lucas pudo haber llegado a escribir cosas como el día en que María recibió la visita de ese ángel? ¿Cómo es que él pudo haber puesto que aquella jovencita, aquella aldeana, aquella mujer israelita se turbó en gran manera ante la presencia de ese santo ser? Todas estas cosas, hermanos, fueron fruto de una labor ardua de investigación. Lucas entonces era un historiador. ¿Y qué historiador, hermanos? A lo largo de sus obras uno puede observar el cuidado que tuvo al mencionar los detalles del contexto histórico bajo el cual se desarrollaban los acontecimientos que él estaba presentando acerca de la obra de la redención. Hay nombres, hermanos: Herodes, Augusto César, Cirenio, Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrarnos constantemente con el contexto histórico y social que se respiraba en esos momentos. Ha habido personas incluso, hermanos, que han tratado de desacreditar la inspiración de las Sagradas Escrituras por medio de buscar errores en la redacción de este evangelio. El caso más famoso que se ha escuchado es el de un tal Sir William Ramsay, un arqueólogo británico, un hombre que era agnóstico. Y él se propuso, hermanos, desmentir todas las cosas de la palabra de Dios. ¿Cómo lo quiso hacer? Dijo, bueno, Lucas registró muchos eventos muy minuciosos, por lo tanto, solo basta que haga mi labor de investigación para mostrar los errores que se encuentran allí y echar por tierra la inerrancia de ese libro que consideran sagrado. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Aquel hombre se hizo cristiano. Aquel hombre investigó diligentemente, fue a los lugares, fue a las regiones, comenzó a hacer una labor y se dio cuenta de la perfecta precisión de los acontecimientos y de los hechos narrados en este precioso evangelio, hermanos. Ahora, hermanos, ¿está nuestra confianza puesta en los descubrimientos de un hombre como este? ¿Confiamos en la inerrancia de las Sagradas Escrituras solo por causa de que los descubrimientos arqueológicos testifican acerca de la exactitud de muchos de los sucesos que se encuentran aquí contenidos? No, hermanos. Nosotros creemos que Lucas, aunque hizo una ardua labor, él fue guiado por el Espíritu Santo. Él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, es igualmente inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos.
Nosotros como cristianos creemos que aquí se encuentra la palabra viva del Dios vivo, hermanos. Y si este Dios es vivo, es verdadero, es perfecto, y por lo tanto su palabra es perfecta. Nosotros hemos creído esto. Y no necesitamos que los hombres traten de justificar nuestra fe por medio de los descubrimientos o hallazgos arqueológicos. Gloria a Dios por todo ello, hermanos. Pero eso no es lo que nosotros nos afirma en la fe. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol. ¿Sabe usted, amado hermano, en quién ha creído? Amigo, que aún no has confiado en Cristo, hoy queremos presentarte a el glorioso Salvador, aquel que siendo verdadero Dios se humilló para venir a ser verdadero hombre entre nosotros. Y aquel por cuya muerte tú, hoy, no mañana, y escucha esto, no mañana o pasado, hoy tú también puedes ser salvo. Hoy tú puedes gozar de la perfecta, de la gloriosa salvación, de la gloriosa redención que Cristo Jesús ha ganado por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada en aquella cruz. Él pagó por pecadores como nosotros. Amigo, todos los que estamos aquí somos pecadores, igualmente que tú. Ni uno de nosotros está aquí reunido o congregado por causa de su justicia. Estamos aquí congregados en esta preciosa asamblea por causa de la bendita gracia de Cristo. Y esta es la misma gracia que está a tu alcance el día de hoy. Y una vez más, déjame enfatizar eso hoy, amigo. No mañana. Porque mañana tal vez tú ya no estés más entre nosotros. Tu vida está en las manos de este mismo Dios. Este Dios que se ha revelado por medio de esta palabra perfecta, te tiene en sus manos. Y hoy pudiera ser la última ocasión en la que escuches acerca de la salvación que Cristo Jesús ha ganado para pecadores como tú y como nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué más podemos discernir de nuestro autor? Hemos dicho ya, es un verdadero cristiano, cuya humildad y fidelidad son evidentes, médico, amado, misionero, fiel seguidor de Cristo, un historiador. De hecho, R.C. Sproul dice que desde su perspectiva no hay otro historiador como Lucas, hermanos, ni aún dentro del ámbito secular. Podemos medirlo con Josefo o con cualquier otro historiador a lo largo de la historia de la humanidad, y no hay otro igual a Lucas, hermanos. Pero no solo Lucas fue un gran historiador, él fue todo un teólogo, hermanos. ¿Cómo discernimos eso? Bueno, vayamos una vez más al prefacio. Dice una vez más: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. Lucas fue un teólogo, hermanos. Su deseo no solo era escribir historia, hermanos. Lo que él estaba escribiendo era la historia de la redención. Y su intención era teológica, hermanos. Él no solamente quería escribir historia secularmente, él tenía un propósito teológico en mente. Dijimos, hermanos, que un texto clave de todo el Evangelio de Lucas es Lucas 19:10, que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bajo ese versículo, hermanos, podemos encontrar una especie de división de todo el Evangelio, hermanos. Podríamos dividir este precioso escrito en tres partes. Versículos 1 al 3. Encontraríamos ahí la venida del Hijo del Hombre. Lucas está revelándonos la venida de el Hijo del Hombre. Los primeros tres versículos se enfocan en ese aspecto principal, los primeros tres capítulos, perdón. Después, capítulos 4 hasta el 21, hermanos, en toda esa gran sección podemos encontrar
la búsqueda del Hijo del Hombre, es decir, la búsqueda que el Hijo del Hombre vino a llevar a cabo. Una vez más nuestro texto clave, porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A buscar. Y eso es lo que Lucas nos revela en todos esos capítulos. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 21 encontraremos a nuestro Salvador llevando a cabo obras, prodigios, caminando de un lado a otro, grandes distancias, entrando a sinagogas, entrando a hogares, yendo por los caminos, predicando en una llanura. Vamos a encontrar todas estas cosas porque Cristo va en busca de los perdidos, hermanos. Lo vamos a contemplar acercándose a los leprosos, acercándose a las viudas, acercándose a los pobres, a los miserables, a los mendigos, acercándose a los fariseos, acercándose a los publicanos, buscando por todas partes a aquellos que estaban perdidos. Y capítulos 22 al 24, hermanos, podríamos titular esa gran sección como la salvación del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, pero no solo a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo es que Él obtiene esa salvación? Lo hemos dicho ya varias veces el día de hoy, dando su propia vida. Damos ese título no porque Él se refiere a la salvación de Jesús, a la salvación de su persona, sino a la salvación que Él vino a ganar para miserables indignos como nosotros. De manera que entonces vemos cómo es que Lucas tenía este pensamiento teológico, este propósito teológico en la redacción de su obra, hermanos. Y es lo que encontramos aquí. No solo eso, podríamos ver la doctrina que él aborda abundantemente a través de todo este texto, hermanos. Él nos va a hablar acerca de la doctrina de la soberanía de Dios, desde el momento en que presenta la historia de la salvación como el plan soberano de Dios logrado en Jesucristo, mostrándonos que Dios es el Dios de la historia, Dios es el Dios que interviene en medio de nosotros. No es que la caída haya salido del control de nuestro Señor. Dios es quien preestableció absolutamente todos los acontecimientos. Y Lucas va a destacar esto, la soberanía de este Dios, la forma en la que el Espíritu Santo viene y cubre a una joven, y entonces Cristo Jesús viene a habitar entre nosotros. El hombre era incapaz de hacer cualquier cosa, pero Dios soberanamente lleva a cabo esta preciosa obra. Veremos la soberanía de Dios al poner a Jesús, su amado Hijo, en aquella cruz en el momento en que debía ser puesto. No antes, no después, sino exactamente en el preciso momento en el que Jesús de Nazaret tendría que ser sacrificado. Fue colgado en esa cruz. Vemos la exactitud cuando al tercer día es levantado de entre los muertos para que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumpliesen. Si algo Lucas resalta entonces en su precioso evangelio, amados hermanos, es la soberanía del Dios omnipotente. Lucas también nos mostrará la doctrina de la expiación particular en su aplicación, pero universal en su alcance. El Evangelio de Lucas, hermanos, se caracteriza porque es el Evangelio a los pobres. Si algo he podido contemplar en este precioso Evangelio, hermanos, es la eterna compasión de Jesucristo para con aquellos que se encontraban en una condición más vulnerable. ¿Quiere usted conocer a Cristo? ¿Quiere usted saber cuál era el carácter de Jesús? Le animo a que escudriñe Lucas. ¿Quiere conocer el amor divino? Escudriñe el Evangelio de Lucas. De hecho, eso es lo que dice en el capítulo número 4, versículo 18, cuando Jesucristo, estando en una sinagoga, toma el rollo y lee este texto del libro del profeta Isaías, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Lo vamos a ver entonces sanando a un marginado leproso?
En el capítulo número 5, versículo 13, podremos contemplar a Jesucristo extendiendo su mano, tocando a aquel marginado, a aquel inmundo, y diciendo: quiero, sé limpio. Lo vamos a encontrar en Lucas 7:1, sanando al siervo de un centurión, un gentil romano, con su sola palabra, hermanos, siendo sorprendido por la fe, por la confianza de aquel hombre gentil. Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y desde aquel entonces, desde aquel instante, el siervo fue sanado, dice el texto. Lo veremos en Lucas 7:36, otorgando el perdón de sus pecados a una mujer inmoral. Lo veremos en Lucas 7:11, resucitando al hijo de una viuda. Este precioso evangelio entonces resalta la expiación particular, pero en su aplicación universal en cuanto al alcance. Cristo Jesús no solamente vino a salvar a judíos, Él vino a salvar de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos. Esta es la gloria del evangelio, hermanos. Esto es lo precioso del Dios que nos revela Lucas a través de su evangelio. Lucas también destacará la doctrina del Espíritu Santo a través de su escrito. Veremos el Espíritu Santo obrando aún desde la concepción de Juan el Bautista, lo veremos obrando en la concepción de Jesucristo mismo, lo veremos conduciendo la profecía de Zacarías, en el Magnificat de María, en el bautismo mismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando desciende para confirmar que Él es el Mesías prometido, que Él es el perfecto hombre, el hombre ideal, que tanto se esperaba. Lo veremos fortaleciendo a nuestro Señor en medio de la tentación en el desierto. Una y otra vez el Espíritu Santo estará entre los escritos de Lucas para fortalecer, para capacitar, para guiar al Hijo de Dios, quien se encuentra habitando entre nosotros en completa humillación. Lucas también nos mostrará la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. Historias como las de un fariseo y un publicano, aquel fariseo jactándose de su propia justicia, creyendo estar bien delante de Dios por causa de sus obras, porque diezma, porque ora, porque ayuna. Pero un publicano simplemente clamando: oh Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Veremos cómo Lucas enfatiza que nuestro Señor Jesucristo señala: de cierto os digo que aquel publicano se levantó siendo justificado. O la parábola del hijo pródigo, tan preciosa parábola que solamente se encuentra en este evangelio, mostrándonos cómo es que somos recibidos por pura gracia. Aquel joven quien desperdició absolutamente la herencia de su padre, que estaba dispuesto a ser considerado uno más de los peones, uno más de los siervos. Sin embargo, fue vestido y le fue puesto un anillo en su mano. La doctrina de la justificación por gracia por medio de la fe, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, Lucas nos mostrará como buen teólogo el fundamento de todas nuestras doctrinas, la doctrina de la cruz. La mitad de todo el evangelio, hermanos, se encuentra enfocado en el viaje que nuestro Señor Jesucristo emprende hacia la cruz. Desde el capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 27, Lucas se enfocará en narrarnos el viaje de Jesús hacia Jerusalén para enfrentar su propia muerte. Y capítulo 19, versículo 28 hasta el final, nos revelará la cruz de Cristo. Este es Lucas, hermanos, el médico amado, un historiador, un teólogo, pero también un pastor. ¿Y por qué decimos que es un pastor? Una vez más, Lucas capítulo 1, prefacio.
Y con esta característica de Lucas llegamos al propósito y para concluir el mensaje del día de hoy. Déjenme leer una vez más los 4 versículos, son hermosos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es el propósito, Lucas, de esto que estás escribiendo? Teófilo, quiero que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es la labor principal de un pastor, hermanos? La labor del pastor principalmente consiste en conducir a las ovejas hacia la verdad divina. El trabajo del pastor es ayudar a crecer a los creyentes en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La labor del pastor para con la iglesia es procurar presentarla lo más gloriosa y bella posible delante de su gran Redentor. Esa es la ardua labor del pastor, hermanos. Ese es el enfoque pastoral. Ese es el trabajo de los obispos, de los ancianos. Que cada uno de los miembros de su amada iglesia local puedan crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Lucas? Teófilo, quiero que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, quiero que te asegures de la fe que has recibido. Quiero que conozcas cada vez más y mejor a el Cristo resucitado. Porque según la palabra dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, Teófilo. ¿Y quién era ese Teófilo, hermano? No lo sabemos. Pero seguramente un hombre muy amado por Lucas. Hay quienes dicen que fue un título genérico que se propuso poner Lucas como para referirse a todos los creyentes, porque el nombre en sí significa amado de Dios. Me gusta esa perspectiva, pero no creo que sea exactamente eso. Puede ser una preciosa aplicación, y lo es. Porque al que ni ustedes ni yo somos Teófilo en este sentido, lo somos en un sentido más amplio. Y Lucas aún ha sido usado por el Espíritu del Señor para que nosotros, que hoy tenemos este precioso Evangelio, podamos conocer bien la verdad en la cual hemos sido instruidos, hermanos. Para que usted y yo conozcamos bien quién es este Cristo. Esto es lo que necesitamos los hijos de Dios, y aún los que no son hijos de Dios todavía. Conocer más y más a Cristo. Usted y yo necesitamos, amado hermano, que se nos hable cada día más de Cristo, como dice ese precioso coro que viene a mi mente en estos momentos. Háblame más de Cristo, dice ese precioso coro. Háblame más y más de Él. Esa es la necesidad de todo creyente. No me hables de filosofías humanas. Háblame más de Cristo. Y esto es precisamente lo que Lucas se ha propuesto con su evangelio, hermanos. Usted y yo necesitamos un conocimiento verdadero y preciso de Jesucristo y la salvación que es por la fe en Él. Eso necesitamos nosotros. Necesitamos conocer la perfección del nacimiento virginal. Necesitamos conocer la vida perfecta sin pecado de nuestro Salvador. Necesitamos conocer su sabiduría abundante y la profundidad de su enseñanza. Necesitamos conocer su poder manifestado a través de los milagros que se nos narran aquí. Necesitamos conocer todas estas cosas porque son las que nos revelan que Él es el Hijo de Dios. Necesitamos conocer lo que Jesús hizo para salvarnos de la ira de Dios. Necesitamos conocer que Él sufrió y murió en la cruz por causa de pecados nuestros. Necesitamos conocer
que Él se levantó de entre los muertos para dar vida a todos los que en Él confían. Necesitamos conocer que Él ascendió a los cielos, donde ahora se encuentra gobernando sobre absolutamente todas las cosas. ¿Y por qué necesitamos conocer todas estas cosas, amados hermanos? Porque aun cuando su fe y mi fe sean genuinas, muchas veces flaquea. Porque somos aún criaturas en un estado caído, en un mundo caído. Porque muchas veces habrá dudas. Porque en muchas ocasiones habrá incertidumbre. Porque en muchas ocasiones la lucha será fuerte. Es lo que nuestra confesión de fe establece, amados hermanos, respecto a la fe genuina, la fe verdadera. La confesión de fe dice que nuestra fe puede ser débil o fuerte. Y esto es una realidad, amados hermanos, porque aunque es real, aunque es divina, aunque nos ha sido dada de lo alto, muchas veces tiende a debilitarse. No hay tal cosa como cristianos perfectamente establecidos, perfectamente confiados. ¿Qué hay de las ocasiones en las que, amado hermano, puedas llegar a caer en algún pecado? Te aseguro, amado hermano, que si realmente estás en Cristo, tu fe llegará a estar por los suelos. Dudas asaltarán tu mente y tu corazón. Por eso necesitamos conocer todas estas cosas, porque muchas veces nuestra fe será atacada o debilitada. La confesión de fe también habla acerca de esa realidad, pero también habla de la necesidad de que nuestra fe crezca y crezca cada vez más hasta que obtengamos la completa seguridad a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que es fortalecida nuestra fe, amados hermanos? Mirándolo a Él. No mirándonos a nosotros, sino poniendo nuestra mirada en Cristo. Amado hermano, si tú estás luchando el día de hoy, si tú estás batallando con la seguridad de la fe, si es algo con lo que constantemente luchas, mira a Cristo. Y en ocasiones cuando me he sentado con personas para platicar y les decimos, mira a Cristo, dicen, ¿pero qué es mirar a Cristo? Escudriña el Evangelio de Lucas y estarás mirando a Cristo. Mira los milagros de Jesús. Contempla ahí su ternura. Ponte en los zapatos del leproso inmundo que era despreciado por la sociedad. Y mira la compasión con la que Jesucristo se acerca a ti para limpiarte de todas tus inmundicias. Mira a Cristo a través de la forma en la que éste se acerca a aquella viuda de Naín. Una mujer cuyo dolor era extremo debido a la pérdida que había experimentado recientemente de su único hijo. Ponte en los zapatos de esa mujer. Si has experimentado la pérdida de algún ser querido, entenderás perfectamente la condición del corazón de esa mujer. Si no es así, trata de ponerte en esos zapatos. ¿Cómo estaría tu corazón si fueras tú quien acabara de perder a un ser tan amado? ¿Cómo estaría tu corazón si fueras tú quien acababa de perder a un hijo? Y mira a Cristo. Mira a Cristo en la forma en la que se acerca a esa mujer. Mira a Cristo en la forma en la que le dice, mujer, no llores. Joven, a ti te digo, levántate. Eso, amigo, es mirar a Cristo. Eso es contemplar la gloria de nuestro Salvador. Y eso es lo que tú, amado hermano, que te encuentras luchando con la seguridad de tu fe, es lo que eres llamado a hacer, para que tu fe y tu confianza sean fortalecidas. De manera que el Evangelio de Lucas, hermanos, es tanto para aquel que necesita conocer a Jesús por primera vez, como para aquellos que ya le hemos conocido. La pregunta es, ¿lo conoces?
¿Conoces a Jesús? No al Jesús que la tradición tal vez te ha enseñado. No al Jesús que puedes portar en una especie de figura simplemente. No, yo hablo del verdadero Jesús. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este Jesús, quien al levantarse de entre los muertos ha demostrado tener toda potestad, aún sobre el mayor de nuestros enemigos o el último de nuestros enemigos, que es la muerte misma? ¿Conoces a este Jesús, quien por medio de su resurrección ha garantizado la resurrección y la vida eterna de todos los que en Él confían? ¿Conoces a este Jesús, quien ahora se encuentra gobernando absolutamente todas las cosas, todas las circunstancias? ¿Conoces a este Jesús, quien está pronto a regresar en algún momento? ¿Conoces a este Jesús, quien cuando lo haga, no lo hará ya como un bebé en un pesebre, pero con todo su poder, con toda su gloria, para establecer el día del juicio? ¿Conoces a este Jesús que hoy te sigue llamando a que abandones tus pecados, que confíes en Él? O déjame preguntar mejor, ¿quieres conocer a este Jesús? Él está vivo y Él está con nosotros. Y es a Él a quien predicamos. Y es a Él a quien alabamos. Y es a Él a quien adoramos. Y Él es verdadero Dios, porque de lo contrario lo que hacemos sería mera idolatría. Pero ustedes y yo, amados hermanos, adoramos y alabamos a este nuestro Salvador, porque siendo verdadero Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Oremos al Señor. Padre, Señor nuestro, cuán precioso, Señor, es tu amado Hijo. Cuán glorioso es tu amado Hijo. Ayúdanos a conocerle cada vez más. Y usa este precioso evangelio para que tu pueblo, Señor, pueda crecer en ese conocimiento, Señor. Para que aquellos de tus hijos que se encuentran en luchas puedan ver victoria, Padre, a través de contemplar la gloria y la hermosura de este bendito Salvador. Oh Padre, y abre tú los ojos de aquellos que ahora mismo están ciegos. Déjalos contemplar la hermosura de nuestro bendito Salvador. Que sea Él quien los atraiga a postrarse, Señor, en adoración y en alabanza, con lágrimas en sus ojos por causa de la convicción de sus muchas iniquidades, Señor. Pero sobre todo por causa de la convicción de tu gracia y de la abundancia de tu misericordia a través de ese perfecto sacrificio. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra. Bendícela y aplícala a nuestros corazones y sé glorificado, Señor. Amén.